Raúl es un chavo que había estado hace años con nosotros, ya hace bastante tiempo. Había sido como usuario de la casa transitoria, había sido educando ahí. Y el asunto con él es que este, venía teniendo un consumo sistemático de solvente. Ya tenía una pareja, tenía una hija, Pau. Él era un buen muchacho, que en realidad a mí me ayudaba a trabajar, más bien aquí en la casa, muy poco en la carpintería, pero después se me desvió así al vicio y ya no se pudo, por más que traté de pues, decirle no hagas esto porque esto te hace daño, te hace mal, no, no me hizo caso. Pues trastornos asociados a este tipo, en primer lugar, son los estados nutricionales, número uno. Número dos, patologías respiratorias en este tipo de pacientes, ya con una especificidad marcada. Después, trastornos degenerativos, que son por las deficiencias vasculares, sumadas al consumo de las sustancias. La cronicidad, la periodicidad, la cantidad que utiliza cada uno de estos usuarios dentro de su proceso de consumo. Recibimos una llamada un día de su pareja, esta Olga, diciéndonos que había estado, que ya no se podía mover, que llevaba 3 semanas, algo así, consumiendo solvente día y noche. Entonces le dijimos que lo trajera como pudiera. Entonces ya lo revisa, dice que podía salir ese mismo día, solamente que le diéramos alimento, suero, dar un medicamento y que con eso él ya iba a estar bien. ¿No? Llegó a la casa caminando, pero ya cuando estaba ahí en la casa, cuando ya lo íbamos a llevar a dormir, ya no podía ni mover la mano, nada. Durante el transcurso de la noche o de la madrugada, el chico se empezó a poner mal. Cada que consumía algún líquido, vomitaba. Lo llevamos hasta la camilla, lo cargamos y pues le hicimos de todo, ¿no? Incluso como consolarla. No había enfermeras, entonces teníamos que hacerle un poco ahí de acompañamiento nosotros. Solo estaba el médico. Entonces, ahí fue la segunda, o sea, ver que las condiciones de salud para estas personas que consumen drogas no eran las adecuadas. Y al llegar al toxicológico, pues era como una actitud medio tonta, ¿no? Negligente de parte de las personas. Observamos que en la mayoría de las veces eso se solventa con la comunicación. A veces la interpretación del usuario o la interpretación del prestador de servicios es lo que genera la queja. ¿Sí? El doctor que nos atiende pues empieza como a decirnos comentarios, ¿no? Un poco de que ¿por qué llevamos gente así? A las 8 el médico se va, 7, por ahí de 7 de la mañana se va, diciendo que iba a llegar su relevo. Llega el otro doctor y dice exactamente lo mismo, esta persona está muy grave, y ya le comenzamos a insistir que lo canalice. Estábamos consiguiendo una ambulancia que fuera por él para trasladarlo de ese hospital a al Balbuena, que está acá, del toxicológico al Balbuena. Entonces, pues en ese transcurso, pues el chavo pues ya no aguantó y pues aguantó llegar al Balbuena, pero pues en el Balbuena estaba lleno. Entonces también eso, ¿no? O sea, hubieran checado qué hospital lo aceptara bien para ir directo, ¿no? Habitualmente sucede cuando no tenemos algún servicio y hay que referir al paciente a otra unidad hospitalaria. Es donde se genera a veces la sensación es que no me quisieron atender, ¿sí? Pero para eso tenemos los módulos de orientación al usuario. Aquí no lo tenemos, pero en otra unidad sí, ¿sí? Y entonces aquí el enlace con mis médicos para que oportunamente hagan su hoja de referencia y lo puedan referir a otra unidad hospitalaria. Si es que el paciente está en condiciones de irse. Si el paciente no está en condiciones de irse, el paciente ingresa a nuestra unidad hospitalaria y ya nosotros en un enlace interhospitalario hacemos la referencia de los pacientes. Entonces digo yo, pues sí, yo quisiera de veras que fueran los doctores más buenos, ¿no? Que no fueran tan inconscientes,
porque la verdad, pobres personas, ¿no? A lo mejor mi hijo ya no tenía, pero siquiera me hubiera quedado ahora sí que en el corazón ese pensamiento de que lo atendieron, ¿no? Pero ni nada. Somos una red hospitalaria. La oferta se magnifica. Segundo, y dependiendo de la condición, está antes de la atención hospitalaria. Y ese margen prehospitalario responde a buscar el mejor hospital, el que tiene las mejores características y no necesariamente tiene que cumplir con el requisito de ser el más cercano. Tienes que tejer redes interinstitucionales, ¿no? O sea que si ya bien se venía dando en el Caracol, por lo menos en cuestión salud, no se había hecho de manera tan formal como a partir de este caso. O sea, creo que sí se tiene como vínculos, pero incluso con especialistas como Patti Reyes, por ejemplo, de Caedro, y espacios terapéuticos y demás, pero tan fuerte como en este tema del consumo de sustancias o de esta atención, no se había tenido tan formal como el de ahora. Esto es complejo para entenderlo en una sola charla, pero definitivamente hay también estudios, hay experiencias en la Secretaría. Por ejemplo, el área de atención prehospitalaria de la Secretaría tiene mucha experiencia en este sentido con respecto a la decisión de la atención de un paciente, y no pensando porque está en situación de calle o indigencia, sino en su entidad que provoca. Para nosotros es un padeciente. Entonces lo que se hizo inmediatamente fue hacer una recomendación, levantar una queja, una queja ante la Comisión de Derechos Humanos del DF, argumentando que no había una atención adecuada. Y aquí fue bien importante ubicar, porque no era levantar una queja contra los servidores públicos, sino una queja contra el servicio de salud como tal. Si necesita una atención inmediata para llevarla a cualquier hospital, pues claramente es importante garantizar eso. Pero también hay una obligación mucho más estructural que tiene que ver con capacitar al personal, con tener infraestructura adecuada, con tener recursos y presupuestos disponibles, ¿no? Con tener con tener programas y líneas de acción para poder responder rápidamente y eficazmente cuando hay una emergencia. Lo que buscábamos de origen era que el centro toxicológico o los centros toxicológicos del DF tuvieran el personal adecuado, ¿no? En número y en capacidad de respuesta, ¿no? Que tuvieran los recursos para poder atender a estas personas, tanto humanos como materiales. Eso lo vimos claramente en la recomendación 1408. No había personal capacitado, no había personal suficiente en centros toxicológicos, no había personal capacitado en estos centros toxicológicos para atender emergencias, por ejemplo. A partir de que se hizo esta digamos, acción en particular con el toxicológico, se pudo hacer como un trabajo conjunto con el Caracol, porque entonces se evaluaron, digamos, así como estas medidas de seguridad o como estas cosas de tomar los signos vitales, como una capacitación, digamos, que hubo desde el Toxi con el Caracol, los educadores y las educadoras del Caracol, incluso con algunos de los chavos de la casa transitoria. Esto ahora sucede y eso antes era imposible pensarlo, ¿no? O sea, ya se traduce en que atiendan las emergencias como tal y no que las dejen pasar como si fuera nadie, ¿no? Entonces eso habla de que algo se pudo tener después de la muerte de un chico, ¿no? Que ojalá y las personas que vean ese ejemplo se retiren y se retiren a tiempo, porque es la muerte, tanto para ellos como sus padres y toda su familia. Pues muchas emociones encontradas, ¿no? Pues desde que hace, güey, nada más tenía a su señora, a su hija, y que dejaba a su hija y a su señora solos, y pues que no, las drogas, ¿no? Es muy difícil saber a dónde vas a parar, ¿no? En esta vida. Y pues yo creo que
yo puedo hacer algo para no caer así, ¿no?